Hola. Hoy hablaré de algo muy perturbador, casos en los que personas decidieron cometer actos terribles mientras transmitían en vivo frente a cientos o miles de espectadores. En este video revisaremos 3 eventos importantes que ocurrieron en transmisiones en directo. 3 situaciones muy distintas, pero unidas por el mismo hecho. Analizaremos el caso de Ronnie McNutt en 2020, la muerte del streamer francés Raphael Graben en 2025, y el atentado cometido por Python Generon el 14 de mayo de 2022 en Buffalo. Advertencia: este video contiene referencias explícitas a suicidio, violencia y muerte. El contenido es fuerte y no es recomendable para personas sensibles o menores de edad. Ronnie McNutt. El primero de estos casos ocurrió el 31 de agosto de 2020. Ronald Merle McNutt, un hombre de 33 años y veterano del Ejército de Reserva de Estados Unidos participando en Irak, lo cual había degradado su salud mental, además de que recientemente había terminado con su novia, lo que llevó a que un día inició una transmisión en Facebook Live desde su casa en Mississippi. Durante la transmisión, McNutt se encontraba visiblemente alterado, además de que estaba alcoholizado. A pesar de que varios espectadores y amigos intentaron contactarlo para detenerlo, uno de sus amigos reportó el stream para cortar la transmisión, pero no sirvió de nada. Alrededor de las 9 de la noche, tomó un rifle y se quitó la vida frente a la cámara en vivo. Yeah, you want to call to me now? Yeah, you want to talk to me now? Oh, is that the way you're going to be? Hey guys, I guess that's it. El video permaneció disponible durante varias horas antes de ser eliminado, y fue visto por miles de personas, esto debido a que Facebook inicialmente se negó a eliminar el video, pero posteriormente lo hicieron. Raphael Graben, JP. El segundo caso ocurrió en agosto de 2025 y tuvo lugar en la plataforma Kick. Raphael Graben, conocido como Jim Pormanove o simplemente JP, era un streamer francés de 46 años que participaba en un estilo de contenido extremo llamado trash streaming. En estas transmisiones se sometía a humillaciones físicas y verbales prolongadas por parte de otros participantes a cambio de donaciones. El 18 de agosto de 2025, tras más de 280 horas de transmisión continua, Graben fue encontrado sin vida mientras la cámara seguía encendida. Durante este periodo Graben le había mandado mensajes a su madre, diciendo que se sentía secuestrado y que todo lo que hacían era una mierda. Las autoridades investigaron el caso en el contexto de días enteros de abuso, falta de sueño y condiciones extremas durante la transmisión, aunque la autopsia no determinó que la muerte fuera causada directamente por traumatismos sino algo más relacionado con un colapso médico o toxicológico. Los demás streamers se libraron de los cargos y en entrevistas dijeron que todo fue consensuado. Aún así hubo un rechazo social contra los involucrados y la propia Kick. Devant le live, et à toute sa famille, et voilà les gars, c'était une légende. N'oubliez jamais, ne l'oubliez jamais les gars, c'était une légende. Et voilà. À peut-être bientôt, à peut-être un jour. Peut-être un jour on se reverra. Mais j'ai besoin de prendre soin de moi les mecs. Et voilà. Ok les gars, je vais laisser la place à Gwen. Il y aura sûrement 3 cheveux qui va passer, d'autres personnes, peut-être ça. Peut-être, je sais pas, Emir, vous allez peut-être voir plein de personnes du local ce soir. Et voilà. Mais soutenez-les les frères. C'est pas parce qu'il n'y a pas JP, c'est pas parce que moi je suis plus là, c'est pas parce que il n'y a pas Safine ou je sais pas quoi les gars, qu'il faut arrêter de les soutenir et voilà. Et vous avez été la meilleure des communautés les gars, malgré tout. Même si on était souvent en retard. Et plein de choses, mais vous étiez les meilleurs. Mais ça me manque de me faire insulter les jours où j'annonce des day off. Pour ta maman. Et puis voilà, après tous les gens qui nous connaissent dans la vraie vie, qui connaissent l'envers du décor, etc., savent très bien
voilà, de la réalité. Tous les gens qui ont parlé de nous en mal ne nous connaissent absolument pas. C'est des mecs qui ont comme seule source d'information les clips, les vidéos, des trucs comme ça. Et ils ne connaissent rien de notre vraie vie. T'en penses quoi, toi, de tout le monde et c'est très bien. De toute façon, nous, on a toujours eu cette mentalité dans le local. L'important, c'est la vraie vie. Tout le monde est heureux, tout le monde est OK. Dans la vraie vie, c'est tout ce qui compte. Après, ce qu'on fait dans les réseaux, on s'en bat les couilles. Une fois qu'on verrouille nos téléphones et tout, ces gens-là n'existent plus. Qui parlent. Vous avez tous compris. Moi, ça fait... Du 7 kilos. Franchement, pour moi aussi, pas loin. Vous vous rendez pas compte les dernières semaines, comme elles ont été difficiles. Très, très, très difficiles. Il n'y a que trop cheveux qui n'a pas maigri. C'est toujours aussi gros. Ça va? Utiliser des mots forts, barbarie, humiliation, et puis boum, au final, la mort en direct. Tous les éléments pour faire un drame mondial et ils ont sauté sur l'occasion. La vérité, c'est un autre débat. Mais le spectaculaire, attention. Ça, ils ont beaucoup reproché à la commune d'être des gens qui regardaient nos lives, d'être des malades mentaux, qui aiment la haine, qui aiment le sang, etc. Mais au final, les gens qui aiment le plus la haine, le côté dark, clock, etc., c'est pas les mecs de la commune. C'est plutôt le grand public. Payton Generón, masacre de Buffalo. El tercer caso es uno de los más impactantes por su naturaleza deliberada y brutal. El 14 de mayo de 2022, Payton Generón, un joven de 18 años, entró armado a un supermercado Tops en Buffalo, Nueva York. Llevaba una cámara en su casco y transmitió en vivo el ataque a través de Twitch, donde se ve como Generón apenas empieza a disparar a la gente que iba saliendo del supermercado, después dispara a los cristales del súper. Para posteriormente entrar y continuar con su masacre, al final Generón le apunta a un hombre, le pide que no lo mate, Generón le responde con un perdón. Yéndose a otro sitio finalizando el directo. En pocos minutos, Generón asesinó a 10 personas e hirió a 3 más. La mayoría de las víctimas eran afroamericanas. Antes del ataque había publicado un manifiesto donde explicaba sus motivaciones extremistas. La transmisión fue cortada minutos después de comenzar, pero ya había captado la atención de cientos de personas que vieron parte del horror en distintos extractos del directo. Sister, you killed my sister. Cat, I'm gonna tell you about my sister, Cat. Cat weighed 110 pounds, 72 years old. Cat would do anything for anybody, anytime. Cat was intelligent. She was a teacher. She was my best friend. She was anything at any given time. Cat was a protector. Cat like to be. My son called Cat triple black because she was so proud of her heritage. My nephew said Cat was a saint among sinners. My sister, Catherine Nasty, was a great person. Cat didn't hurt anybody. That ain't fair to see. You gonna come to our city and decide you don't like black people. Man, you don't know a damn thing about black people. We're human. We like our kids to go to good schools. We love our kids. We never go in those neighborhoods and take people out. Don't do it. Este tipo de casos donde personas hacen cosas horribles para ellos mismos o otros se ha vuelto más común de lo que uno podría imaginar. Como moraleja, intenten mantener su salud mental y no hacer ninguna locura. Gracias por ver este video. Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte. Cuídate. Yes, okay? Do respect for Dwayne. I'm tired of hearing that name. I don't know.